Hola, soy la señorita Leonor y en este encuentro aprenderemos juntos. Los invito a ver este material para saber más. ¿Listos para tomar notas? Un recorrido histórico americano. Nuestros pueblos originarios son los verdaderos dueños de estas tierras argentinas. Fueron pueblos nómades y también hubo pueblos sedentarios. Los invito a ver estos videos para saber más. Indígenas de la Argentina. Cuando los indígenas hablan de la tierra, la llaman la madre tierra. Cuando hablan de sus antepasados, los llaman los antiguos. Cuando hablan de los animales y las plantas, los llaman sus hermanos. Para ellos, la tierra, los antiguos, los animales y las plantas son la fuente de su sabiduría. Honrarlos es su forma de afrontar los avatares del presente y las esperanzas del futuro. Los primeros hombres entraron a América hace unos 30.000 años. Llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering y tal vez también desde Europa. Utilizando las costas y los corredores entre los hielos, fueron poblando todo el continente. Unos 13.000 años atrás, los primeros grupos de cazadores llegaron hasta lo que hoy es el territorio argentino, entonces teñido por el frío, con regiones inundadas y grandes animales hoy desaparecidos. A través del tiempo se fueron desarrollando distintos modos de vida: la caza y la recolección en las llanuras, la adaptación al ambiente marino en los canales fueguinos, la horticultura en el nordeste, la agricultura y el pastoreo en el noroeste. Estos modos de vida originarios estaban vinculados a su vez con las grandes regiones culturales de Sudamérica. Recolectores nómades. Ocuparon todas las zonas de nuestro territorio. Vivían en constante movimiento. Pero ese nomadismo no era un vagabundeo al azar. Ellos conocían profundamente los ciclos de la naturaleza y se desplazaban en busca de los mejores territorios para su subsistencia, a los cuales volvían periódicamente. El modo de vida del cazador está asignado por el movimiento. Es decir, el territorio del cazador en realidad no es un espacio fijo, es un encuentro, digamos, de diferentes espacios en diferentes momentos del año. La clave para la subsistencia de los cazadores recolectores es llegar a los algarrobales cuando la fruta del algarrobo está madura, llegar a las lagunas altoandinas en la Puna cuando los flamencos anidan ahí, por lo tanto están disponibles los huevos, o seguir en las rutas migratorias de los camélidos cuando estos están desplazándose de un ambiente a otro. Los propios cazadores se impusieron a sí mismos el no matar de más, sino únicamente lo necesario para alimentarse. Los enseres de los cazadores recolectores eran escasos. Solo llevaban lo que necesitaban para cazar, para abrigarse y algunos pocos elementos domésticos. Se refugiaban en cuevas y abrigos, y también armaban precarias tiendas de materiales perecederos. Para acompañar su movilidad, esta vivienda debía ser fácil de desmontar y trasladar. En Pampa y Patagonia dio lugar al característico toldo construido con palos y cueros. Con ligeras variantes, el modo de vida cazador perduró a lo largo de casi 10.000 años. Entretanto, en el extremo sur del continente y Tierra del Fuego, se produjo una situación excepcional. Mientras en el interior de la isla se mantenía el modo de vida cazador típico de la Patagonia, en los canales fueguinos otros grupos se adaptaron al medio ambiente marino. Eran los nómades del mar.
llegaron hace unos 7.000 años, cuando la retirada de los hielos dio lugar al repoblamiento de los bosques, con sus canoas fabricadas de corteza de haya, en donde viajaba toda la familia. Cazaban principalmente lobos marinos, utilizando arpones con punta de hueso. También pescaban y recolectaban mejillones, cangrejos, raíces y hongos. Al fin del día, volvían a la costa y se guarecían en sus chozas hechas con ramas. Ocasionalmente, cuando alguna ballena agotada o enferma encallaba en la costa, tenían alimento asegurado por varias semanas. Una vez más, era el mar la fuente de sus vidas. En la región nordeste, en lo que actualmente es el litoral y la Mesopotamia, la presencia de los grandes ríos dio lugar a un modo de vida diferente basado en la pesca, el cultivo de plantas y la recolección de frutos silvestres. Los primeros grupos humanos llegaron hace unos 9.000 años desde la Amazonia. Eran cazadores y recolectores que con el paso del tiempo se especializaron en la explotación de los recursos fluviales. Estos grupos son los primeros grupos de sedentarismo semipermanente. La etnia más característica de la región es la tupí guaraní, que emigró hacia el litoral desde la selva amazónica hace unos 2.000 años. Llegaron a bordo de sus canoas, siguiendo el curso de los grandes ríos Paraná y Uruguay. Los grupos guaraníes eran grandes canoeros. La economía guaraní es una economía de reciprocidad. O esa economía de reciprocidad llevaba al movimiento a través de los ríos, pero también por senderos dentro de la selva. La economía de reciprocidad no significa te doy y me das, sino significa la obligación de dar y la obligación de recibir. Trata de una economía de intercambio que no tiene tiempos, sino que en el momento en que alguien necesite, el otro miembro de la familia se lo da. Los guaraníes en realidad son unos agricultores de floresta subtropical. Entonces, primero se quema, se roza el monte, es decir, se corta, luego se quema y sobre ese mismo monte quemado se siembra. Se quitan los árboles o la madera que se va a utilizar, lo demás permanece y se siembra con palo plantador de manera tal que no se haga el deterioro o la desertización del monte. El núcleo central de la aldea estaba en un lugar, se trasladaba cada 4 años cuando se exterminaba la tierra, pero al cabo de 40 años estaba en el lugar inicial con el monte reconstituido. Los guaraníes concebían la necesidad de emigrar en relación a la idea de el cansancio de la tierra que, agotada de vivir, se regeneraba a sí misma. Es posible que esta idea fuera la que impulsara los traslados colectivos a estos grandes viajeros de la selva. Hace unos 4.000 o 5.000 años atrás, en los valles, quebradas y punas del noroeste, se produjo un lento pero trascendente cambio en las comunidades originarias. El pasaje de la caza y la recolección hacia un modo de vida sedentario basado en el pastoreo y la agricultura. Que probablemente ha sido uno de los cambios más radicales que ha tenido la sociedad humana, diría en todas partes del planeta, este tránsito entre un modo de vida móvil y basado en el consumo de lo que la naturaleza te ofrece, a un modo de vida basado en la explotación intensiva de un territorio y en la producción un poco de lo que uno necesita para la subsistencia. La primera forma de producción está relacionada con el pastoreo, a diferencia de otros lugares del mundo donde la agricultura parece ser la primera forma de producción de alimentos y la que suscita cambios más revolucionarios en los modos de vida. Acá el pastoreo, a través de la domesticación de la llama, y en lugares más al norte, en los Andes, de la alpaca, ha sido el primer cambio hacia la producción de alimentos en estos lugares. Eran pastores de llamas, cultivaban la papa, la quinoa, habas y la principal planta americana, el maíz. Este tránsito al sedentarismo implicó
nuevas posibilidades para la exploración de diversas tecnologías, como la metalurgia, la fabricación de cerámica, la textilería y el trabajo de la arquitectura, por ejemplo, etc. Tecnologías que no era que no fueran conocidas por el cazador, tal vez algunas de ellas, pero que no se complementaban con un modo de vida móvil. Su más destacada expresión se encuentra en el culto del jaguar, quizás el tema más representado en el arte. Cerámicas finamente trabajadas y decoradas, placas de bronce de complejos diseños y pinturas rupestres de estilo fantástico conforman un notable lenguaje simbólico. El felino, los personajes humanos, las serpientes y las aves son los principales temas que remiten a antiguas y persistentes concepciones ligadas al culto solar. La dinámica de esta gran región estuvo basada desde tiempos remotos en el intercambio de bienes provenientes de diversas franjas ecológicas. Las caravanas de llamas eran las encargadas de realizar ese intenso tráfico que permitía a las distintas comunidades complementar sus economías. Estas caravanas permitían el desplazamiento y el viaje de ideas y de objetos a lo largo de todo el paisaje de los Andes, desde el Chaco a la Puna. Antes de la llegada de los españoles ha habido una convivencia propia, un intercambio sobre los alimentos. Los hombres que trabajaban en los valles subían hasta las altas cumbres, donde los hombres que eran pastores, además eran alfareros y además eran cuidadores de animales. Entonces los del altiplano bajaban con los charquis, con el chuño, y de los valles subían con maíz, con papa, con batata. Esos intercambios eran justamente en cada época, eso es el llamado para nosotros, es yamqui, llamado como el trueque. Uno de los postulados fundamentales de esta teoría del paisaje en pisos ecológicos es que en los Andes casualmente no hay mercados donde concurrirían, digamos, las gentes que viven en los distintos paisajes para poder intercambiar estos bienes. En cambio, al no tener mercado, como en el caso de Mesoamérica, se establece el hecho de que las sociedades tengan acceso a los distintos territorios, o se establece un intercambio a través de las caravanas de llamas. Poco antes de la llegada de los conquistadores españoles, se desarrolla el último capítulo de esta parte de la historia indígena, la incorporación del noroeste al estado incaico. Fueron apenas 50 años, pero suficientes para imprimir una huella tan característica que perduraría a través del tiempo. El Inca no era sometedor, jamás ha tenido un esclavo. Lo que sí que habían leyes que eran sagradas y respetables, donde a la mañana el saludo era amaquella, no ser perezoso, holgazán hasta el mediodía. Después del mediodía hasta el atardecer, amayuya, no mentir. Después del atardecer hasta el amanecer toda la noche, amasúa, no robar. Esas reglas eran sagradas. Entonces, bajo ese respeto, el Inca lo que ha hecho es armar y fundar una gran confederación. Por eso se llama Tahuantinsuyo. Tawa es 4, Intiges del Sol, Suyo son regiones, las 4 regiones del Sol. Eso es el Tahuantinsuyo. Esta mirada hacia el pasado nos permite reconocer que los indígenas de la Argentina son los herederos de una larga historia de más de 12.000 años. Con el transcurso del tiempo, desplegaron diferentes modos de vida, desde los cazadores hasta las sociedades urbanas. Se adaptaron a diversos ambientes ecológicos y finalmente conformaron un mosaico de gran riqueza cultural con el que se encontraron los europeos en el siglo XVI. El noroeste pertenecía a la tradición cultural del mundo andino.
el nordeste al de la selva amazónica. Las llanuras chaquenses se vinculaban a la región del Gran Chaco. Pampa y Patagonia tuvo un activo intercambio con el otro lado de los Andes. La revalorización de esta profunda raíz indígena permite dimensionar el parentesco cultural de nuestro país con el resto de América y reconocer que las identidades se extienden más allá de las fronteras políticas, las cuales son una construcción histórica reciente. Les envío un beso enorme. Hasta la próxima clase.